Ya, ahora sí voy a grabar porque no estaba grabando. Listo. Entonces, ¿sí se puede observar? Eso se puede observar. Muy bien. Nosotros vamos a ver acerca de los nucleótidos, ¿ya? Primeramente vamos a hablar acerca del famoso ADN. Yo ya te había dicho la anterior semana que el ADN es el ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? No lo olvides. Entonces, dentro de este ADN, nosotros tenemos el que son moléculas, macromoléculas formadas por un nucleótido. Normalmente el nucleótido está formado por una base nitrogenada, un grupo fosfato y una pentosa o un azúcar. Vuelvo a repetir, un nucleótido está formado por un grupo fosfato o una fosfatasa, normalmente se lo conoce como un grupo fosfato. Está formado también por una pentosa, ¿sí? Una pentosa o también denominado azúcar, ¿sí? Todo ácido nucleico tiene azúcar y una base nitrogenada. Esta es una timina, ¿no? Una base nitrogenada y esto tiene una timina. Muy bien. Dentro de esto también tenemos las famosas biomoléculas importantes por su papel de almacenamiento o transmisión. ¿Por qué son importantes? Porque normalmente ayuda a generar, almacena, el ADN ayuda a almacenar la información genética, ¿sí? Y por eso se denomina ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, por dos unidades nucleótidas. Y esta unión está unida por un puente fosfodiéster. ¿Sí? Al estar unido por estos puentes fosfodiéster, normalmente está desarrollado por compuestos o enlaces fosfodiéster. Estos enlaces fosfodiéster están unidos por un éter, ¿sí? Y un compuesto fosfolípido, ¿sí? O un compuesto fósforo, ¿sí? Por eso es fosfodiéster. ¿Sí? Hasta aquí. Si es posible, anótale esta estructura en donde estás anotando tus apuntes, porque esto sí les toma, ¿sí? Dibuje o forme o cuál es la estructura de un nucleótido. Un grupo fosfato formado por una pentosa, por una base nitrogenada. ¿Sí, Dainelli? Sí, mis. Perfecto. Ahí es una capturita, aunque igual, ya ahorita ya estoy grabando. No se ha grabado lo anterior. Pero no te preocupes, lo anterior es de lo que teníamos en la diapositiva que no queda terminada, ¿ya? ¿Qué característica tienen los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos tienen la característica importante de generar un almacenamiento y transmisión de información genética, ¿sí? Estos ácidos nucleicos están unidos en fuentes fosfodiéster. Y, profe, ¿por qué tiene doble hebra? Recuerda que el ADN tiene dos hebras. Las dos hebras que van de 5' a 3' y de 3', que es la complementaria, a 5', ¿sí? Y tú dirás, pero profe, así son unos palitos, así nomás el ADN, no. Yo te había dado que los nucleótidos están formados por un grupo fosfato, por una pentosa o azúcar, por una base nitrogenada. Vuelves a hacer una base nitrogenada formada por un grupo pentosa, por un grupo fosfato. Y hay muchos de estos, millones de millones de millones de millones. Y por eso aquí tienes dos enlaces unidas las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, los dos nucleótidos. Ojo, aquí hay cadenas, enlaces. Enlace entre base nitrogenada y base nitrogenada se denomina puentes de hidrógeno. Vuelvo a repetir. El enlace entre dos bases nitrogenadas, puente de hidrógeno. El enlace entre dos nucleótidos, puente fosfodiéster. Entre dos bases, puentes de hidrógeno.
entre dos nucleótidos, puente fosfodiéster, ¿sí? Estos nucleótidos principalmente se encuentran en hebra. Se le denomina hebra nuclear. Estas hebras normalmente se generan por un desarrollo de nucleótidos y estos nucleótidos principalmente ocasionan o se desarrollan. ¿Por qué? Porque se encuentran enlazados, ¿sí? Y estos compuestos enlazados tienen una función energética y de coenzima. ¿Sí? Al tener estos compuestos, si tú ves aquí el ADN se encuentra chuleadito, normalmente para hacer, que más adelante vamos a ver, transcripción, traducción y replicación, ocupa diferentes tipos de enzimas que me ayudará a sintetizar este tipo de energética o energía, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las famosas bases nitrogenadas. Las famosas bases nitrogenadas surgen un proceso hidrólisis. Estos hidrólisis que empieza a hacer o que empieza a ocasionar, que ocasionan un proceso hidrolítico en el cual ya empieza a sintetizarse, ¿sí? ¿Has escuchado acerca de la desnaturalización del ADN? No, Miss. No has escuchado. Eso es muy importante. Cuando tú estés estudiando medicina, te van a enseñar todo este proceso de desnaturalización del ADN. Sí, normalmente esto se hace cuando se hace muestras COVID o análisis COVID, ¿ya? Yo como bioingeniera en biotecnología, ¿sí? Nosotros hacemos análisis COVID y nosotros trabajamos mucho con ADN. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es una desnaturalización del ADN. Entonces, ¿qué significa la desnaturalización? Que tú vas a separar las dos hebras. Recuerda que la hebra se encontraba así, ¿no es cierto? Dainel estaba chureadita. Y decir, pero profe, ¿por qué está chureadita? Porque recuerda que debe estar compactada dentro del cromosoma. Y en el desnaturalización, ¿qué hacemos? Ocupamos sustancias salinas o químicas como tampones, ya sean ácidos o ya sean temperaturas altas que se proceda a colocar la muestra y separamos a dos hebras así. Eso significa desnaturalización. Ahora ya lo sabes, ¿sí? ¿Y por qué se genera esta chureación o se genera que el ADN se encuentre enlazado? El ADN se encuentra enlazado, ¿por qué? Porque tiene estas bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas tenemos compuestos muy fuertes que tienen enlaces covalentes fuertes y enlaces covalentes débiles. ¿Sí? Muy bien. Normalmente en química orgánica, no sé si te dieron química orgánica en el colegio, no sé si te dieron del etano y del etino. ¿Sí? Normalmente en el ADN tenemos, uy, no sé qué pasa que no me deja escribir. Tenemos tres enlaces, uno, dos y tres. Cuando eran tres enlaces terminaba en ino y cuando dos enlaces terminaba en eno, no sé si te acuerdas. Normalmente en química se hace estos compuestos o moléculas orgánicas. Cuando es un compuesto ino, normalmente se desarrollan los compuestos orgánicos. Y cuando es compuesto eno, se compuestan los compuestos que son más fáciles de romper y se desarrolla más rápido la desnaturalización. ¿Sí? Vamos a ver acerca también de los tipos de bases nitrogenadas. Tenemos las famosas púricas, que es adenina más guanina, y las famosas bases nitrogenadas pirimídicas, que es la citosina, la timina y el uracilo. Y profe, ¿por qué la timina y el uracilo están unidos? Recuerda que cuando trabajamos en ADN, ¿sí? ADN, el complementario de adenina es timina. El complementario de citosina, uy, no sé por qué no me deja escribir. El complementario de adenina es igual a timina. El complementario de citosina es igual a guanina. ¿Sí? Esto normalmente ocurre en ADN. Recuerda que nunca vas a poder unir dos puricas. Nunca vas a decir
Adenina, el complementario es guanina, jamás, porque cuando pasa eso, normalmente el ADN sufre una mutación, ¿sí? Siempre va a ser complementario lo que yo te digo. Es decir, adenina con timina, citosina con guanina. El adenina siempre va a ser dividido para dos enlaces. Cuando tengas dos enlaces en adenina y timina, va a ser fácil la desnaturalización, o sea, romper el ADN. Citosina y guanina tienen más energía, tiene tres enlaces. Entonces es más difícil romper, por eso se ocupan tampones químicos, se ocupan temperaturas altas para yo poder separar el ADN, ¿sí? ¿Y por qué timina cambia por uracilo? Recuerda que también tenemos el famoso ARN que son propios de las bacterias y de los virus. Pero ARN nosotros también tenemos ARN. Sí tenemos los seres humanos, pero en poca cantidad. El ARN se denomina ácido ribonucleico, ¿sí? Al denominarse ácido ribonucleico, este compuesto de ARN principalmente tiene una sola hebra, trabaja de 5' a 3'. Para convertir una secuencia a ARN, la timina cambia por uracilo. Cuando tú veas una secuencia de este tipo, te voy a poner ejemplo. A, U, G, te ponen C, G, A. Y tienes por lo menos una U en la secuencia, ya es ARN. Si es que no tenemos una U en la secuencia, es ADN. ¿Sí? Sí, Dainelli. Sí, Miss. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar acerca de las estructuras de las bases nitrogenadas. Las estructuras de las bases nitrogenadas está compuesta por una adenina, una guanina, una pirimídica, citosina uracilo, una timina, ¿sí? Estos están compuestos por un carácter aromático, ¿sí? Espero con el tiempo que tenemos muy cortito para poderte dar las clases, espero avanzar con química orgánica contigo, pero bueno, para hacer una parte de referencia del compuesto, un carácter aromático, siempre se te dice que el carácter aromático tiene un benceno, ¿sí? Un benceno tiene 6 lados, un rombo es un hexano. Un lado, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es un carácter aromático. Y este carácter aromático principalmente se caracteriza porque tiene 6 lados y son característicos de los compuestos o bases nitrogenadas. ¿Sí? Pues eso es un carácter aromático principalmente o desarrolla un benceno. Dentro de las púricas, las purinas se dividen en adenina y guanina, las pirimídicas se dividen en citosina, uracilo y timina, ¿sí? Dentro de esto tenemos las famosas pentosas. Tenemos la famosa desoxirribosa y la famosa ribosa, ¿sí? La ribosa es propia del ARN, el ácido ribonucleico, y la desoxirribosa es propia del ADN, propia del ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es la diferencia? Tú ves aquí que las dos tienen igual. Y profe, ¿por qué tiene un O aquí? Ese significa que es un grupo éter propio de las famosas química orgánica. Tenemos un compuesto etano más un OH, que es un grupo alcohol o hidroxilo. ¿Sí? También tenemos el OH. Recuerda que cuando es desoxirribosa es porque perdió un oxígeno en su compuesto, por eso es desoxirribosa. Y ribosa porque tiene dos OH, si te das cuenta. ¿Sí? Esa es la única diferencia entre un ARN con un ADN. La pérdida de una molécula es muy importante porque te cambia totalmente. Es como que yo no soy Dainelli, yo soy Arelis, ¿verdad? Entonces, cada molécula tiene su función. Vamos a hablar acerca de las famosas pentosas. Las pentosas principalmente se desarrollan porque generan una conversión de ribosa o desoxirribosa. Y estas pentosas aparecen formando nucleóticos
B-deta, que es beta-dirribosa, y su derivado 2B-desoxirribosa, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, formado por un grupo hidroxilo. ¿Por qué es hidroxilo? Porque tienes un O en el medio, ¿sí? Y también está formado por un compuesto átomos, porque en todos los compuestos tú ves hidrógenos, ¿sí? Y como yo te dije, las moléculas principales, vuelvo a repetir, las moléculas principales para la vida es carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Si no tuviéramos estos elementos, no podríamos vivir, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la estructura de las bases nitrogenadas. Está compuesto por un ácido fosfórico. Este ácido fosfórico es principalmente propio de las famosas pentosas. Estos nucleósidos están compuestos por un famoso grupo carbonilo, que significa carbonilo, que tiene muchos OH y un oxígeno. Está compuesto por una base nitrogenada y por una posición 9 púrica, ¿sí? También tenemos que se encuentran en ribonucleósidos y desoxirribonucleósidos. Aquí tenemos compuestos adenina, guanina, citosina, uracilo y también adenina, guanina, citosina, timina. Si ves que el uracilo cambia por timina. Ribonucleósidos propio del ARN, desoxirribonucleósidos propio del ADN. ¿Sí? Recuerda que cuando tú tienes una composición de desoxi, es cuando tú ya perdiste un oxígeno, y cuando es osina o ribonucleótido es cuando tienes dos OHs, ¿sí? Aquí tenemos las famosas pentosas. En la ribosa tenemos adenina, guanina, citosina, uracilo, y en la desoxirribosa tenemos adenina, guanina, citosina y timina, ¿sí? Aquí tenemos la famosa estructura. Como yo te había dicho, un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un grupo pentoso, y está formada por un grupo fosfato, ¿sí? Este nucleótido es muy importante porque gracias al nucleótido podemos formar el famoso ADN. Aquí tenemos también los famosos ácidos fosfóricos. Este ácido fosfórico principalmente está enlazado por un éster. Este éster está enlazado a la famosa pentosa, y esta pentosa es muy importante porque permite generar una molécula de ácido fosfórico. Tenemos también la adición de grupos fosfatos. Un grupo fosfato está formado por una adenina, que es una base nitrogenada, un grupo fosfato, que es el famoso ATP, adenosintrifosfato, y la ribosa, que es el azúcar, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los enlaces o enlace anhídrido grupo fosfato. Yo te había hablado acerca de los puentes fosfodiéster. Entonces, ¿cómo se forman estos puentes fosfodiéster? Los puentes fosfodiéster se forman porque tenemos y trifosfatos, enlaces ricos de energía y que aportan mucho al formarse o hidrolizarse. Y al hidrolizarse pueden ocasionar un proceso energético, ¿sí? También tenemos las funciones de los nucleótidos. ¿Por qué los nucleótidos son muy importantes? Los nucleótidos están formadas porque resultan impredecibles. Aquí tenemos las famosas NAD, NADP y FED. Estos memorizar. Te preguntan, ¿qué es NAD? El NAD es la nicotinamina adenina dinucleótido, que ayuda a sintetizar un compuesto energético, que es el NADP, nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, ¿sí? Porque ayuda a formalizar el compuesto, que es el FAD, flavin adenin dinucleótido, que permite sintetizar coenzimas que ayudan a derivar el compuesto nucleótido. ¿Dónde se dan estos mediadores o compuestos energéticos? Se dan en procesos hormonales, en el cual señalan sustancias químicas procedentes del exterior, como por ejemplo las famosas hormonas sexuales, como la testosterona o el estrógeno, ¿sí? Dentro de estos compuestos nucleótidos, yo te había dicho que cada compuestito tenemos un pedazo de ADN o denominado gen, ¿sí? Tú tienes la hebra, pero cada hebra tiene un pedacito de información genética.
un pedacito. Entonces, si te preguntarían qué es gen, Dainelli, el gen es el pedazo de ADN que tiene información genética. Gen es un pedazo, es un pedazo de ADN que tiene información genética. ¿Sí? Y al tener información genética me permite evaluar la información que tiene cada uno, es decir, cada ADN tiene información genética. Te pongo un ejemplo. Este pedazo tiene información genética de tu altura. El pedazo de arriba tiene información genética de tu color de ojos. El pedazo de arriba tiene información genética de tu color de cabello. Información genética del color de piel. ¿Sí me entendí, Dainelli? Entonces, cada pedazo de gen que tienes en tu organismo es la información genética que tú tienes, ¿sí? Como yo te había dicho, tenemos dos tipos de ADN. ADN es el ácido desoxirribonucleico y también tenemos el famoso ARN, que es el ácido ribonucleico. Dentro de esto tenemos la formación de estos ácidos nucleicos. Obviamente el ácido nucleico se forma por enlaces covalentes fosfatos y que también tienen una información genética. También tenemos diferentes características lineales, como la información genética que se transmite de generación en generación. Tú dirás, pero profe, ¿cómo? Recuerda que tú transmites información genética desde tus abuelos hacia tus padres. Tus padres hacia ti, tú a tus hijos, ¿sí? Cada una de estas hebras se genera mediante una replicación de ADN y este está constituido. Recuerda que algunos virus tienen ARN como material genético. Te voy a poner una suposición, ¿sí? Te voy a poner una suposición del COVID. ¿Por qué crees que el COVID se generó pandemia, Dainelli? Principalmente porque era un virus que era fácil de- por ejemplo, el virus del COVID estaba en el aire, entonces era más fácil de ingresar a nuestro organismo. ¿Ya? ¿Por qué más? ¿Por qué crees más? Te voy a explicar el famoso COVID, ¿ya? Y por eso es que yo te estoy dando este tipo de estructuras. Vamos, ¿te dio COVID? No, Sí, te dio COVID. Bueno, a mí sí me dio COVID. Voy a dibujarme yo. Yo tengo ADN y el COVID tiene ARN, ¿sí? Y el ADN tiene mucha cantidad. El COVID tenía mucha cantidad de ARN. Pero si él no tiene ADN, no puede duplicarse, no puede sintetizarse, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el ARN tiene una hebra y nosotros tenemos dos hebras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que el ADN se unió a nuestro ARN y se generaron moléculas que eran esenciales. Entonces el COVID dijo, este individuo tiene ADN, entonces me puede ayudar a multiplicar más de los míos. Entonces, ¿qué pasó? Se unió el ADN con el ARN y se multiplicó sin parar. Por eso se generó pandemia. Ahora sí, ¿entiende por qué es importante cuidarse de los virus, señorita Dainelli? sí, mis. ¿Ya? Entonces, continuemos. Por eso estos genes de las células constituyen ADN. Mira, lo que nos dice aquí. Los genes de las células y virus constituyen ADN porque algunos virus tienen ADN, pero muy poquita cantidad. ¿Sí? Y estos ayudan. Recuerda que para nosotros tener ADN y ARN debemos sintetizar proteínas. Si no tenemos proteínas, no hay, no hay compuesto de ADN. Y este compuesto de ADN genera un proceso de transcripción o síntesis de proteínas. ¿Sí? Y este compuesto de proteínas ayuda a sintetizar este elemento. ¿Sí?
Y este elemento puede generar una transcripción, ¿ya? Tenemos también la estructura de ADN. Sí, esta estructura de ADN está compuesta por púricas, adenina, guanina, pirimídicas, citosina, timina. Memorizar. Eso te preguntan, ¿cuáles son las bases nitrogenadas? ¿Cuáles son las púricas? ¿Cuáles son las pirimídicas? ¿Sí? Recuerda que esta es la estructura química de un ADN. Es lo que yo te había explicado de las dos hebras. ¿Sí? Dentro de esta estructura química del ADN está compuesta por 5' 3' por un enlace covalente consecutivo, ¿sí? Recuerda que cada uno de estos elementos está compuesto por un ácido fosfórico. Dentro de esto habíamos hablado también de esta estructura acerca de la estructura postulada por el mecanismo de duplicación e información genética. Yo te había comentado que, bueno, te cuento la historia que cómo se descubrió esta estructura que ahora tenemos del ADN fue gracias a Rosalind Franklin, no fue gracias a James Watson y Francis Crick. Ellos fueron amigos de Rosalind Franklin. La primera mujer en descubrir la estructura del ADN fue Rosalind Franklin. Ella descubrió la estructura. Ellos eran compañeros de investigación y le robaron a Rosalind Franklin. Ella no fue reconocida. Hace muchos años antes no la reconocieron. Recuerda que en la época histórica la mujer no tenía derecho ni a estudiar. Entonces ella era investigadora y no tuvieron la decencia de ponerle a Rosalind Franklin como descubridora del ADN. Entonces Watson y Crick se robaron esta información y gracias a ellos les dieron un premio Nobel, pero después ellos mismos dijeron que sí, que ellos habían tomado una parte de la investigación de Rosalind Franklin y la pusieron como coautora, ¿sí? Siempre las injusticias desde mucho antes. Dentro de esto, recuerda que el ADN también tenemos la famosa, es un tipo de estrófida lejóvira. ¿Por qué es levógira? Porque el ADN gira alrededor. Tú tienes el ADN en doble hebra y estaba girando y girando y girando y girando, ¿sí? Y se generan en interacciones enlazadas entre sí. Estas se pueden unir entre pares específicas, ¿sí? ¿Cómo se puede generar esta interacción? Esta interacción se da de acuerdo a las puentes de hidrógeno que yo ya te había dicho que se generan entre dos bases nitrogenadas. Una puente de fosfodiéster entre dos nucleótidos, ¿sí? Ahí esa es la estructura del ADN, ¿sí? Aquí ves enlaces, ¿no es cierto? ¿Y por qué tiene dos, profe? ¿Y por qué tiene tres? Si ves, recuerda, la complementaria de adenina, timina, la complementaria de citosina, guanina, ¿sí? Cuando son tres enlaces es más difícil, cuando más dos enlaces son más fáciles de romper para que se separe el ADN. ¿Por qué separamos las hebras de ADN para investigaciones? ¿Sí? Para analizar. Entonces tenemos el famoso ADN y el famoso adenina, timina, citosina, guanina. ¿Sí? Estos dos enlaces son unidas por puentes de hidrógeno. Por eso es hidrógeno. Mira, aquí tenemos un hidrógeno, 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 hidrógeno. Son puentes de hidrógeno. Tenemos dos nucleótidos. Este es un nucleótido y este es otro nucleótido. Las dos uniones de estos son formados por bases nitrogenadas unidas por puentes fosfodiéster. No lo olvidas, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en biología para continuar la siguiente clase, ¿ya? Vamos, te voy a dar unos 2 minutitos, ¿sí? Para que te vayas y te tomes un poquito de agüita y voy a hacer el cambio para química, ¿ya? Ya, no estaba grabando. Ya. Tenemos los hidruros no metálicos. Estos hidruros no metálicos están compuestos por un no metal, un hidrógeno, ¿sí? Este compuesto no metálico, principalmente tenemos las valencias de los no metales, ¿no? De la misma manera, ¿cómo escribiría?
Hidruros no metálicos, por ejemplo, si yo tuviera un cloro, voy a poner un carbono más un hidruro. El carbono con valencia más 4 y el hidruro con valencia menos 1. ¿Sí? Entonces quedaría CH4, ¿no es cierto? Propio de los famosos de los amonios. Entonces sería hidruro de amonio o hidruro de carbono, ¿sí? El 1 pasa a este lado y el hidrógeno pasa al lado. Sí, recuerde, en hidruros el hidrógeno vale menos 1, ¿sí? Y directamente estos compuestos principalmente se generan un cambio, menos 1 hidrógeno, carbono menos 1, ¿sí? Tenemos las valencias del carbono que puede ser más 2 o más 4. Continuemos. Hidrácidos. Vamos a hablar acerca de los hidrácidos. Están compuestos por un metal y un hidrógeno. Metal de la familia 6A y 7A, propio de los anfígenos y de los nitrógenos. ¿Sí? Aquí vamos a cambiar la palabra por la palabra uro. Por ejemplo, tenemos del cloro, cloruro, bromo, bromuro, yodo, yoduro, azufre, sulfuro, fluoruro, fluoruro. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los compuestos ácidos. O podemos nombrar con uro o podemos nombrar con ácido. Puede ser cloruro de hidrógeno y ácido clorhídrico. Aquí no existe lo que es ni Yupac ni stock. Aquí no existe ni Yupac ni stock. ¿Sí? Aquí solo hay tradicional. Normalmente el tradicional ocupa la palabra hídrico. Ácido con el elemento y la palabra hídrico. O puede ser cualquiera de los dos es válido. Por ejemplo, yo tengo esto. El hidrógeno con valencia más 1. Y aquí, profe, pero ¿por qué ya es más 1? Si me dijo que era menos 1. Recuerda que hidruros es con no metales y metales, pero el hidrógeno va después del metal. Cuando el hidrógeno va primero, trabaja como un positivo. Más cloro, pongamos. ¿Ya? Y voy a decir que voy a trabajar con menos 1. Porque el cloro recuerda que voy a trabajar con 1 más 3 va a 5 va 7. Entonces, ¿cómo sería? Pasas al otro lado y te queda HCl. ¿Y cómo sería? Cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Y si yo tuviera HBr, ¿cómo quedaría? Utilizando esto, Dainel. Quedaría cloruro, no, cloruro no, bromuro. Ácido, ajá, bromuro de hidrógeno o... Sí, ácido hídrico. Eso, muy bien. Si yo tuviera flúor, ¿cómo quedaría? Fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico. Muy bien, fluorhídrico. Muy bien, ¿sí? Ahora, y si yo tuviera de este elemento así, ¿es un ácido hidrácido o un hidruro? Es un ácido hidrácido. No, es un hidruro, porque recuerda que el hidrógeno va después del metal o no metal. Cuando tú tengas un ácido, todo ácido, siempre, todo ácido, Dainelli, todo ácido siempre va a tener el hidrógeno adelante, siempre. Y va a ser positivo. El hidrógeno va a ser positivo. En este caso aquí es un hidruro, porque el hidrógeno va después del metal. ¿Hidruro qué sería? Hidruro de... ¿Qué elemento es? Esa es una H, Miss, HG.
¿Sí? Hg. De mercurio. Eso. ¿Sí? ¿Diferencias de hidruros y hidrácidos? Sí, mis. Muy bien. Continuamos. Vamos a hacer este, por favor, y vamos a clasificar. Sí, vamos a hacer este ejercicio. Tiene 5 minutitos. Le voy a ayudar yo los dos primeros y usted va a hacer los demás. ¿Sí? El primero, tenemos HF. ¿Es un hidrácido o un hidruro? Hidrácido. Entonces, ¿cómo le nombraría? Quedaría como ácido Perfecto. ¿Ácido? fluorhídrico. Muy bien. Flúor hídrico. El siguiente, ¿es un hidruro o un hidrácido? Un hidruro. ¿Ya? ¿Cómo quedaría? Es hidruro de calcio. Recuerda que en los hidruros sí teníamos stock, sistemática y UPAC, ¿no? Sí. ¿Ya? Siguiente, ¿es un hidruro o un hidrácido? Un hidruro. ¿Cómo quedaría? Hidruro de fósforo. Y si yo quiero stock, ¿cómo quedaría? Hidruro de fósforo 3. Ujú. Siguiente, ¿es un hidruro o un hidrácido? Un hidruro. ¿Cómo quedaría? Hidruro de hierro. Siguiente, ¿cómo quedaría? Hidruro de litio. ¿Y el de abajo? Es un hidrácido. Entonces, ácido sulfúdrico. Sulfurhídrico, muy bien. Hídrico. Sulfurhídrico. Perfecto. Este es un hidrácido. Tenemos el siguiente, ¿qué es? Un hidruro. Hidruro de Ay, arsénico. exacto. De arsénico. ¿Sí? ¿Claro o no claro? Sí, me está claro. Muy bien. Vamos a ver un poquito de sales binarias, ¿ya? Las sales binarias están compuestas por dos o más elementos, ¿sí? Estás compuesto por un elemento metálico, ¿sí? Y un compuesto no metálico, ¿sí? Un metal y un no metal, por ejemplo. ¿Sí? Recuerda que en un compuesto de sal binaria tenemos el famoso o nomenclatura del compuesto uro, ¿sí? Y este compuesto uro principalmente se escribimos o desarrollamos en el nombre del metal con el sufijo uro. Ese compuesto uro principalmente tiene diferentes nombres. Por ejemplo, aquí tenemos sulfuro de hierro. ¿Por qué primero va el azufre? Porque siempre va primero el no metal y luego el metal, ¿sí? Cuando tu nombre sales. Tenemos el hierro es un metal y el azufre, ¿sí? El azufre va a trabajar con valencia -1 y el hierro va a trabajar con valencia -2 y el azufre con -2.
¿sí? Vamos a trabajar con valencia -1 y -2. -2 porque el azufre es propio de la familia de los anfígenos y el hierro es propio de la familia del +2. -2, ¿sí? Pasas al otro lado, -2, pasas al otro lado y te sale una valencia 1, 1. Esta valencia tenemos del +2 y -2. Este compuesto nos dice que tenemos la valencia 1 y 1, por eso tenemos sulfuro de hierro. Este sulfuro de hierro ya, perdón, disculpen unos minutitos, ¿ya? A ver, entonces tenemos el hierro y el azufre. ¿Por qué primero colocamos la palabra puro? ¿Sí? Recuerda que siempre se nombra primero el no metal y luego el metal. Sulfuro porque ya estamos trabajando con la mezcla de una sal básica, totalmente simple, ¿sí? La mezcla de un metal con un no metal. El metal es el función. Por tener valencia menos negativa, trabajarás con la palabra puro, ¿sí? Y tenemos el hierro, que tiene valencia +2, ¿sí? Y por eso tenemos sulfuro de hierro, ¿sí? Recuerda, siempre el no metal vas a poner la palabra puro. Siempre el que va al final va primero al nombrar, ¿sí? Continuamos. Vamos a hablar acerca de los compuestos ternarios, hidróxidos, oxiácidos y sales oxiácidos. Vamos a hablar de los compuestos hidróxidos. La palabra hidróxido viene de el metal, ¿sí? Más un OH. Sí quedó claro un poco lo de sales. Así que hacemos un ejercicio. Vamos a trabajar antes de entrar a hidróxidos. Esa es una sal simple. Trabajemos con el azufre mismo, pero con calcio. Calcio siempre es valencia +1, +2. Ya, calcio y tenemos el azufre, ¿ya? Calcio vamos a trabajar con valencia 2. Entonces, ¿cómo quedaría el nombre? Dainelli. Sulfuro de calcio. Exactamente, sulfuro de calcio. Muy bien, ¿sí? Entonces sí quedó claro. Entonces continuamos. Vamos a hablar de la valencia de los metales. Tenemos los metales de los hidróxidos. ¿Por qué es hidróxidos, Dainelli? Porque trabajamos con un OH. El OH es propio y característico de los alcoholes. Al ser característico de los alcoholes, normalmente este compuesto metálico me ayuda o me genera una característica importante en el ejercicio. Recuerda que en los hidróxidos sí tenemos tradicional, sistemática y stock. En las sales casi no hay mucho UPAC ni stock, ¿no? La mayoría son tradicionales, ¿sí? Para recordarte. Entonces, vamos con el ejercicio, ¿sí? ¿Cómo trabajamos el ejercicio con los hidróxidos? Tenemos aluminio que vale +3, OH siempre va a valer -1, Dainelli. El OH siempre va a valer -1, entonces pasamos a la siguiente cifra, tenemos hidróxido de aluminio. Aquí sería hidróxido de aluminio 3, trihidróxido de aluminio, ¿sí? Y asimismo tenemos con hierro, hidróxido de hierro, trióxido de hierro,
Tenemos con el cobre trabaja con valencia 2 y valencia 1, es un metal de valencia fija y de valencia variable. Hoy te voy a pasar una hojita en donde ahí están todos los metales de valencias. Eso te va a servir muchísimo, ¿sí? ¿Sí? Y también tenemos estos compuestos. Dado estos ejemplos, vamos a hacer estos ejemplos, ¿sí? Vas a tener unos 3 minutitos para realizarlo. Vamos a trabajar con litio, ¿sí? Litio OH. Vas a poner tradicional, que tú ya sabes, UPAC y esto. De ahí vamos a trabajar con no, aluminio, no. Trabajemos con bismuto. No, mejor con sodio. OH. Tradicional, UPAC y esto. ¿Sí? Por favor, vas a realizar de estos dos elementos. Tienes unos 3 minutitos, ¿sí, Dainelli?
Listo. ¿Cómo le dio? En la tradicional me sale hidróxido de litio. ¿Ya? En la UPAC me sale óxido de litio. No. Se ocupa la palabra hidróxido. Ah, hidróxido. Porque estamos en hidróxido, recuerda. Hidróxido de litio, lo mismo. Y en stock. Hidróxido de litio 1. Ujú. Muy bien. Vamos con el siguiente. En sodio, ¿cómo le dio? Hidróxido de sodio. Muy bien. En la UPAC hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Bien. En el sistemático, en la stock, perdón. Hidróxido de sodio 1. ¿Sí? ¿Claro? Muy bien. Sí, Vamos Miss. con el siguiente. Vamos a hablar acerca de los oxiácidos. ¿Qué nos dicen los oxiácidos? Que estamos compuestos por... Está compuesto por un oxiácido, es decir, un hidrógeno, ¿sí? Un no metal y un oxígeno. ¿Sí? Como el famoso H2SO4. ¿Y cómo formamos estos elementos? Primero, siempre tenemos que aumentar la reacción, es decir, CO2 más agua. Todo oxiácido siempre va a tener una molécula de agua. ¿Cómo vamos a obtener esta molécula de agua? Primeramente, tenemos esta molécula, sumamos hidrógeno, ¿no es cierto? Primero ponemos el hidrógeno, más ¿cuántas moléculas de carbono? Carbono, que decía que es después un no metal, más un oxígeno. 2 más 1, que aquí siempre que no tengas nada es un 1 invisible, ¿no? ¿Cuánto sería? 3. Ácido carbónico. ¿Por qué carbónico? Porque normalmente este es un óxido básico. Y ya sabemos formar óxidos básicos. Entonces, ¿cómo era este óxido? Mira, anhídrido carbónico. Recuerda que el carbono es un no metal. Y tú vas a cambiar la respuesta de anhídrido por la palabra ácido. Si no sabemos bien nombrar óxidos, aquí no vamos a poder formar oxiácidos. ¿Sí me entendió, Dainelli? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Con los ácidos. Espera un momentito. ¿Sí? Para realizar por favor, realice la siguiente reacción y me dice cuál es la respuesta. ¿Sí me entendió? Sí, Miss. Ya, tiene 2 minutitos.
¿Cómo le fue? Bien, Miss. A ver, ¿qué tal salió la reacción? Vamos a hacer la reacción, ¿ya? Entonces, tenemos que produce. ¿Cómo es este anhídrido? Ayúdame con el nombre del anhídrido, por favor. Es anhídrido ¿Ya? nítrico Ajá. Más agua, ¿no es cierto? ¿Que produce cuánto? Primero colocábamos el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos? 2. El nitrógeno, 2. 2. El oxígeno, 6. Ahí sí 6. puedes simplificar, recuerda. Entonces Sí. sería mitad 1, mitad 1, mitad 3. 3. Entonces cambiábamos la palabra anhídrido por Ácido. desde ácido. Nítrico. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí me entendió? Sí, Miss. Perfecto. Vamos con este, por favor. Con 2, con 4 y con 6. Es decir, vamos con S, 2, ya, aquí sería CO. Recuerda que aquí tienes que formar el anhídrido, ¿no? SO, tienes menos 2 y más 2. ¿Cómo te quedaría el anhídrido? Más agua. SO2, SO3, ¿no es cierto? Te decimos ese, ¿no es cierto? Con los 3 vas a formar ácidos oxoácidos. Tienes 2 minutitos para realizarlo, ¿sí? SO más agua, más agua, más agua, ¿sí? Más agua y más agua, ¿sí? ¿Por qué reacciones? Porque ya vamos a entrar a método de redox si alcanzamos y así, y tienes que ser bien reactivos. ¿Sí? Recuerda que este es tu reactivo y que estás elaborando, Dainelli, tu producto. Yo siempre les digo a mis alumnos, acuérdense, ¿cómo hacen el agua con cloro? Pongo cloro y pongo agua, agua clorosa o hipoclorito de esos que se conoce el famoso cloro. ¿Sí? Por favor, tienes 2 minutitos para realizar las 3 reacciones, ¿ya?
Listo. ¿Cómo le fue? Bien, Miss. El primero debía haberle quedado de esta manera. H2, S o 2. El segundo debe haberle quedado H2, S o 3. Y el otro H2SO4, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿El primero cómo le dio el nombre? Ácido. Ácido hiposulfuroso. Ya. Siguiente. La segunda, ácido sulfuroso. Siguiente. Ácido sulfúrico. Muy bien. Esto ya habíamos trabajado. Oso, ico, nitroso, nítrico, que eso ya está. Esto ya está. Esto ya está. Estos son los ejercicios. Vamos con sales oxostizales, ¿ya? Vamos a seguir formando reactivos. Un ácido oxoácido, vamos a trabajar con H2SO4, que es un ácido sulfúrico, más hidróxido, que sería, vamos a trabajar con calcio, OH2, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, ¿cómo formamos la sal? Formamos la sal, ¿cómo quitamos? 2 OHs y los 2 hidrógenos. ¿Qué te queda, Dainelli? SO4 y calcio. Siempre se coloca primero el calcio y después el ácido. KSO4. ¿Sí? Aquí tenemos ¿cuántas OHs? 2 OHs y 2 hidrógenos. ¿Cuántas moléculas de agua formarían? 2 moléculas de agua. ¿Por qué formaríamos 2 moléculas de agua, Dainelli? Porque recuerda que yo quito OH, es decir, que quito, me dice que son 2 OHs, un OH, un OH. ¿Y cuántos hidrógenos tienes? Quitas 1 y 1. Eso se llama desglose de reacciones, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Colocas, aquí tienes un hidrógeno con un OH que forma H2O. Un hidrógeno con un H forma H2O. ¿Cuántas moléculas? 2 moléculas de agua. ¿Y cómo nombro? Aquí me da el nombre ácido sulfúrico. Sulfúrico. La palabra sulfúrico en sales, normalmente, y esto quiero que memorices, cuando es oso termina en ato, cuando es hídrico termina en uro. Cuando es ico, termina en ito. Cuando es perico, termina en perato. Entonces, es sulfúrico. ¿Cómo cambiarías? Sulfuro, recuerda que colocas primero el nombre del ácido, sería sulfurato de calcio. ¿Más agua? ¿Me hice entender o vuelvo a explicar? Entendido, Miss. ¿Sí? Perfecto. Sulfurato de calcio. ¿Sí? Así vamos a formar los reactivos de los oxoácidos y los hidróxidos. ¿Sí? ¿Sí? Aquí como yo te dije que quitábamos OH, hidrógeno. ¿Qué te queda? NO3 y sodio. Sodio va primero y NaO3 va después. Bueno, y agua puesto primero, ¿sí? Eso también me olvidé de decirte.
Siempre que tú hagas un reactivo en un laboratorio, normalmente si te van a hacer en medicina para identificación de tejidos, tú vas a utilizar bastantes ácidos para poder degradar el tejido y poder evaluar qué tiene ese tejido. Normalmente eso se hace cuando tienes metástasis o tejidos tumorales, ¿ya? Con tumores. Normalmente aquí tenemos, tú vas a tener un baloncito en donde vas a colocar la muestra. Siempre, siempre que trabajes con cualquier tipo de ácido, siempre vas a poner una capita primero de agua y después el ácido. Nunca el ácido directo al vidrio porque se puede romper. Por eso siempre va primero el agua, ¿no? Se me olvidó de comentarte. Y de ahí el ácido. Quiero que me des el nombre de este elemento y el del sal. Por favor, tienes un minutito para que me des el nombre. El primero, ¿cuál es el nombre, por favor? Hidróxido de sodio. Ya. El siguiente. Es un ácido. Ácido nítrico. Muy bien. Entonces, ¿cómo te quedaría? Si dijimos que nítrico es primero el ácido. Recuerda, el NO3 es el ácido. Sería nitrato de sodio. Ajá. Y tienes el agüita, ¿no? Sí, Dainelli, me hice entender. Sí, mis. De aquí, dudas, inquietudes de nomenclatura. No, mis. ¿Seguro? Ya, Sí. perfecto. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en química, porque como ya sabemos, la siguiente semana vamos a ver un poquito de reacciones y de ahí ya vamos a entrar a lo que son cálculos, ¿no? Tengo una pregunta. ¿En el examen te van a dejar usar calculadora? No estoy segura, mis. Porque si es así, te va a tocar memorizar de ley toda la tabla periódica para valor de masas y valor de número atómico. Ya, mis. Sí, así Creo que no, la verdad. ya, ¿por qué? Si corres con suerte, te ponen en el examen este tipo de ejercicios. Así que la siguiente semana vamos a ver gases y vamos a ver ya compuestos con moles, normalidad, molalidad, ¿sí? Necesito que sepas bien galera. A ver, así que esta semana te voy a mandar a que revises transformaciones, cómo transformar de gramos a onzas, cómo transformar de kilogramos a gramos, cómo transformar de moles a número de moléculas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente tú tienes en tu tabla periódica, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Tenemos en el carbono. El carbono vale 12 y está en la posición 4, si no me equivoco, de la tabla periódica. El 4 es el número atómico que se encuentra en la posición de la tabla periódica y el 12 es el valor de masa atómica que vas a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente para ya trabajar estos ejercicios, tú tienes que saber el masa atómica.
Esperemos y aspiramos te den en los ejercicios. Si no, te va a tocar memorizar toda la tabla periódica, número atómico y masa atómica de cada elemento. ¿Cuánto vale el oxígeno? Vale 16. ¿Cuánto vale el azufre? Vale 32. ¿Cuánto vale el sodio? Vale 23. ¿Cuánto vale el calcio? Vale, el carbono vale 12. El hidrógeno vale 1. El nitrógeno creo que vale 14. ¿Sí? ¿Sí me entendió, Dainelli? Sí, Miss. Ya, muy bien. Aunque yo creo que sí, porque para esos tipos de ejercicios sí te dejan usar calculadora. ¿Ya? Listo. Hasta aquí hemos terminado nomenclatura, ¿sí? Entonces tómate un minutito, 2, para que te vayas a tomar agua para hacer el cambio a anatomía, ¿ya? Ya, Miss. Listo. ¿Dónde nos habíamos quedado la última vez? Esto ya vimos. Creo que esto ya vimos. No, creo que esto no vimos. Bueno, ya que abrimos eso, vamos a ver un poco de reproducción sexual, ¿ya? Recuerda que la reproducción sexual principalmente se produce por la fusión de dos gametos sexuales, ¿sí? Por dos células haploides. Yo te había dicho que una célula haploide tiene una cantidad de 23 cromosomas respectivamente. Estas células haploides se denominan gametos, ¿ya? Y estos gametos están formados porque generan un proceso de fecundación. Normalmente los espermatozoides generan gametos masculinos en donde tienen o se generan o tienen tendencia a encontrarse con los óvulos. Recuerda que tú tienes células sexuales y las células sexuales son propias de los óvulos de las mujeres y de los hombres son los espermatozoides. ¿Sí? Adicionalmente, la unión de los órganos copuladores de los dos sexos se llama copulación. ¿Por qué copulación? Porque existe un proceso de penetración en donde ingresan los espermatozoides a nuestro útero y se almacenan y quedan en los óvulos, ¿no? Tras esta fecundación se denomina el famoso proceso de diploide llamado cigoto, y a partir de esto se desarrollará un nuevo individuo, ¿sí? Es decir, el embrión. Tenemos diferentes procesos de aparatos reproductores. En el aparato reproductor tenemos las famosas gónadas. En ellas se forman los gametos, que son ovarios y testículos. También tenemos los famosos conductos genitales. ¿Por qué conductos? Porque son conductos que nos permite donde vayan las células sexuales, ya sea los espermatozoides o los óvulos, ¿sí? También tenemos las glándulas accesorias. Estas glándulas accesorias son secreciones que crean un ambiente adecuado para la supervivencia de gametos. Y estos gametos pueden generar un ambiente en donde se pueda desarrollar o establecer la célula sexual. Como yo te había comentado, bueno, te comento, en esto de los espermatozoides fuera de la vagina duran 1 minuto de vida, menos de 1 minuto. Dentro de la vagina duran 72 horas. ¿Por qué? Porque ellos se adecúan al ambiente que se encuentra en nuestro organismo. ¿Sí? También tenemos los órganos copuladores de la vagina y el pene. ¿Sí? Aquí tenemos un aparato reproductor. Un aparato reproductor de un conducto deferente en el cual tiene una dentro de la vejiga urinaria tenemos el famoso pubis, el cuerpo cavernoso, ¿sí? El cuerpo esponjoso, el pene, la uretra. Recuerda que se siente la uretra o el pene cuando hay un proceso de erección por parte del hombre, ¿no? Tenemos el escroto y los testículos, ¿no? Los testículos son aquellos en donde se almacenan las células sexuales masculinas, como los espermatozoides. También tenemos la vesícula seminal. La vesícula seminal es aquella que se encarga de enviar directamente el líquido seminal, ¿sí? O para lubricante del pene.
Tenemos la glándula del próstata, el conducto eyaculador, el ano y la glándula vulvorretral. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de los famosos testículos. Los testículos están situados en el escroto y se encuentra fuera de la cavidad abdominal. Esto se divide en lobulillos separados por la túnica albuginea. Cada lobulillo contiene 2 o 3 túbulos seminíferos replegados. Los túbulos desembocan en la red testicular del epídimo. ¿Sí? Podemos ver que cada uno de los testículos tiene tipo de túbulos y estos túbulos principalmente separan directamente lo que es la parte del testículo, ¿sí? Y esto de la parte del testículo ayuda a que se genere una estructura fisiológica adecuada para que albergue a los espermatozoides, ¿sí? El objetivo de poder eyacular, como se genera el proceso de salida de los espermatozoides, es gracias al conducto deferente, ¿sí? Dentro de esto, la pubertad, ¿sí? El hombre, a partir de los 11, 12 años, empieza a generar un desarrollo del epitelio seminífero. Este está formado por 2 tipos de células, ¿sí? Las células germinativas, como las espermatogonias. Recuerda que los espermatozoides, para generarse espermatozoides maduros, se va desde espermatogonias a espermatocitos, de espermatocitos a espermatocitos primarios, espermatozoides secundarios y espermatozoides primarios maduros. ¿Sí? Estas se pueden determinar mediante las células de Sertoli. ¿Qué son las células de Sertoli? Las células de Sertoli son aquellas que generan nutrición y son las que ayudan a germinar. Es decir, son las que dentro de las células sexuales, que son los espermatozoides, ayuda a adecuar que las células se encuentren de manera adecuada en el ambiente, ¿sí? También tenemos una lámina basal. Sí, esta lámina basal, como puedes ver aquí en la imagen, es un tejido conectivo circulante y dentro de esto se encuentran las famosas células de Leydig. Estas células de Leydig producen testosteronas. Siempre te van a preguntar, ¿qué son células de Sertoli? Las células de Sertoli son aquellas que ayudan a intervenir en la nutrición de una célula sexual, que son los espermatozoides. Células de Leydig son aquellas que producen la testosterona, ¿sí? Esto de aquí, anota, eso es muy importante, ¿sí? Vamos con los conductos genitales. Tenemos el epidimio, ¿sí? El conducto deferente, el conducto eyaculador, y el uretra, ¿sí? Recuerda que el epidímido es aquel que prepara el líquido seminal para que pueda eyacular el hombre. Los conductos deferentes y el eyaculador, el deferente sale el pipí, el eyaculador sale el líquido seminal o el semen, como se conoce comúnmente. Y la uretra, tenemos el proceso de la uretra, es cuando ya hay una erección por parte del pene, ¿sí? El epidímino, ¿sí? Tenemos 2 tubos estrechos, alargados o situados en la parte posterior del testículo. Normalmente este tipo de epidímino dura entre 5 a 12 milímetros de ancho, ¿sí? Como tú puedes ver en la imagen, y alcanzaría entre 1 a 6 metros. Adicionalmente, tenemos en el que se almacenan los espermatozoides que adquieren movilidad y su estructura definitiva. Estos pueden permanecer entre 4 semanas, como ya te dije. Nuestro útero, nuestro organismo femenino, tiene tendencia a acomodarse. Entonces el espermatozoide, cuando supuestamente, no me tomé la pastilla el día después y ya no. La pastilla del día después siempre se recomienda tomarse entre la primera y segundo día, no el tercero, porque ya, tercero es de ley y ya te quedas embarazada. Entonces, es porque el espermatozoide se acopla a nuestro sistema. Tenemos los conductos deferentes. Los conductos deferentes son 2 tubos musculares rodeados de un músculo liso y estos tienen entre 30 centímetros que conducen o generan conductos eyaculadores. Durante la eyaculación los tubos lisos se contraen enviando el semen a los conductos eyaculadores.
Y luego este va a expulsar la uretra. Como te dije, la uretra es la parte más importante del pene porque ya hay una erección y obviamente la erección expulsa el semen, ¿no? Y también tenemos la vasectomía. ¿Tú has escuchado acerca de la vasectomía? Dainel, Y mis, ¿qué has escuchado acerca de la vasectomía? Coméntame. bueno, de la vasectomía he escuchado que es como un método exactamente para evitar, para evitar embarazos de parte. Exactamente. Ya, la vasectomía, ¿sí? Vamos a dibujar aquí unos conductos. Tenemos el pene. No creo que se había acá, espérame un ratito. No, este es... Espérame un ratito porque... Más acá está. Aquí está. Muy bien. ¿Qué pasa? La vasectomía cumple una funcionalidad de chavo esto, conducto deferente. Tenemos el conducto eyaculador, que es un conducto más chiquitito, en donde pasa por debajo. Aquí son dos venas, el conducto deferente y el deferente pasa al pipí también, pero también pasan los espermatozoides cuando ya se va a expulsar. Chu, 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 pasa, ta, ta, ta. Si ves aquí dos conectores y ¡pac! Expulsa el semen. Obviamente salen los famosos espermatozoides, que es lo que no queremos. ¿Qué hacemos? Se corta, ¡pac! Se hace una incisión aquí, ¡pac! Se hace otra incisión acá. Chao. Se hizo la vasectomía. Entonces, ¿qué? Se cose obviamente, se hace una cirugía interna y se cierra el paso de los espermatozoides. Si te das cuenta, ese conducto tiene directo a los testículos, aquí ya no llega. Hasta aquí llegan los espermatozoides y ya no pueden salir porque chuta, ya se capó, ya no hay. Comúnmente ya no hay dónde salir los conductos. Obviamente solo se rompe el conducto deferente, el conducto eyaculador sí obviamente va a seguir lubricando porque el objetivo del conducto eyaculador es que siga lubricando, ¿sí? Igual lubrique porque tú sabes que el líquido que cuando uno tiene relaciones sexuales, ese líquido ayuda a generar lubricación. Lubricará normalmente, pero ya no va a pasar espermatozoides, ¿sí? Eso te van a dar en cirugía básica. Te estoy dando un poquito de lo que te van a dar en tus materias de la carrera. Sí, Dainelli. ¿Qué tal te parece? Interesante, la verdad. Ya, vamos a hablar acerca de los conductos eyaculadores, ¿sí? Los conductos eyaculadores tienen la unión o generar entre el conducto deferente y la vesícula similar, que ya te había comentado, el conducto deferente está al ladito del conducto eyaculador. Son unos conductos súper chiquiticos, ¿ya? ¿Y qué hace? El uno se corta cuando se hace vasectomía, el otro mantiene, ¿sí? La función de este tipo de conducto eyacular, como te dije, es formar seminales o compuestos líquidos que ayuden a hidratar al pene, ¿sí? Porque obviamente cuando hay una vagina reseca o un pene reseco, puede generar enfermedades, ¿no? Por algo también tenemos vello púbico, ¿no? Bien, no es recomendable depilarse el vello púbico porque hay mujeres que tienen tendencia a contagiarse de diferentes bacterias. Obviamente generan daños y puede generarse daños en la parte vaginal o en la parte del pene, ¿sí? Tenemos dos conductos eyaculadores que poco después se originan o penetran mediante la próstata. ¿Tú has escuchado bastante acerca de la enfermedad del cáncer de próstata? Un poco, Ya, la próstata normalmente dicen, y bueno, y según datos científicos, un hombre al mes debe eyacular siquiera unas 10 veces al mes.
Algo que nunca pasa, ¿ya? ¿Qué pasa? Se acumulan ciertos líquidos seminales en la próstata. La próstata acumula células malignas sexuales y se generan tumores, ¿sí? Como tú puedes ver aquí, esa es la próstata. Cerca de, es una célula chiquita, como una carnecita chiquita en los testículos y ¡pam! Eso se revienta y te dio cáncer de próstata. Entonces, normalmente esto, hay el Veru de Monato, sí, que es un pedacito que se encuentra aquí. Este compuesto hace que se generen daños en el aurículo prostático y ya no puedes procrear. En hombre, la uretra tiene un conducto común. Sí, como te dije, la uretra hace que el pene que está bajado suba, sí, que esté directo, generando que el aparato urinario o el aparato reproductor tengan una función, que puedas orinar o que pueda generar el líquido seminal. ¿Sí? Normalmente la parte inferior de la vejiga pasa también por la próstata. Sí, ellos también tienen vejiga, pasa por la próstata y de ahí forma el famoso pene. ¿Sí? Normalmente un pene tiene una medición de 12 centímetros como comúnmente. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de las vesículas seminales. ¿Qué nos dice acerca de las vesículas seminales? Las vesículas seminales producen un líquido seminal al 70%. Estas se encuentran detrás de la vejiga, como tú puedes ver, ¿sí? O detrás de la vejiga urinaria, y que de esto se genera la parte inmediata. La vesícula seminal tiene como objetivo pasar un material rico de fructosa. No sé si has tenido la capacidad, bueno, yo sí, yo hace un tiempo analicé lo que es semen de toro para identificar especies genéticas buenas para hacer cruces. Entonces, ¿cómo lo puedo decir? El semen es líquido, es un tipo líquido blancoso, ¿sí? Es medio viscoso. Tiene alta cantidad de azúcar, ¿sí? Por tener células. Las células tienen alta cantidad de fructosa. Recuerda que el azúcar de la fruta es la fructosa, pero el semen tiene alta cantidad de fructosa y eso hace que sea rico en ciertos nutritivos, materiales, también tiene fibrinógeno y prostaglandina, ¿sí? Y estos ayudan a generar, obviamente, a la fecundación, ¿sí? Como te dije, normalmente los espermatozoides viven entre 72 horas, ¿ya? Un líquido chiquitico, digamos, de menos de 1 mililitro, tiene millones de espermatozoides, ¿sí? Y este reacciona a un moco cervical femenino que hace receptivo al movimiento de los espermatozoides. Obviamente, nuestro útero se mantiene hidratado y ayuda a que se movilicen los famosos espermatozoides, por eso viven 72 horas. Y obviamente se hace el proceso de fecundación, ¿sí? Dentro de esto también tenemos la desencadena de contracciones peristáticas invertidas del útero, como son las trompas de falopio para poner los espermatozoides a los óvulos, ¿sí? Aquí tenemos la famosa próstata, ¿sí? La próstata está compuesta, la uretra tiene un líquido lechoso que contiene ácido cítrico, fluidígeno, fosfatasa ácida y fibronolicina. Recuerda que tiene el semen, ácido cítrico, fibronógeno, fosfatasa ácida y fibronolicina. Sí, el 25% del volumen del semen. Sí, esto es pregunta de examen de ley, así que verás que te estoy diciendo que cuáles los más importantes que tienes que estudiar. Muy bien. Vamos a hablar de las famosas glándulas de Cooper. Oye, las famosas glándulas de Cooper, sí, esa es la glándula bulborretral. Dentro de esta glándula bulborretral, que es aquella que, hablando de glándulas, tú sabes que la testosterona es una de las glándulas principales que genera el hombre, por eso tiene voz gruesa, tiene vello en el pecho, en las axilas, en la parte de abajo, sí, en las piernas, e incluso forma la voz de las personas, de los varones. Tiene que ver mucho también las glándulas de Cooper, ¿sí? O bulborretrales. Estas glándulas permiten secretar el líquido alcalino. Te dijeron que es una glándula de Cooper. Esta glándula de Cooper ayuda a lubricar el acidez de la uretra,
Imagínate si no hubiera lubricación. Obviamente al hombre, al momento de generar una penetración en la vagina, le doliera porque no hay una lubricación. Entonces la glándula de Cooper, cuando está en un momento erectal o cuando estamos en un proceso sexual, empieza a formar este líquido llamado líquido de Cooper. Ese líquido seminal que le llamamos es el líquido de Cooper. ¿Ya? En donde puede contener sí espermatozoides, pero son muy poquitos. No tiene mucho de espermatozoides. Sí, nos dice generalmente por lo cual se practica retirar el pene de la vagina antes de eyacular, porque cuando se genera la eyaculación, obviamente, y ya te quedas embarazada, ¿no? Y es un método anticonceptivo no recomendado. El pene también está formado por 3 masas de tejido eréctil, ¿sí? Tenemos que tiene 2 cuerpos cavernosos para que tenga este tipo de grosor, o sea, ensanchoso. Tiene cuerpos cavernosos que se encuentran encima de la uretra. También tiene un cuerpo esponjoso para que no le pueda doler. Imagínate si fuera recto, te pongo en su posición. El pene del caballo es bien erecto y no se baja como el del ser humano, ¿sí? Entonces ocasiona que a veces sufren, la mayoría de los caballos sufren enfermedades del pene porque son erectos. Igual de los perritos también, por eso es muy difícil también castrarles. Cuando les castran, sufre un daño, ¿no? Y también tenemos el famoso glande, que es la puntita del pene, ese es el famoso glande, ¿sí? Aquí tenemos el famoso glande. Como yo te dije, aquí tenemos el proceso de erección, en el cual tenemos este estado rígido en el que aumenta el tamaño del tejido interno. Como yo te dije, para que sea esponjoso y cavernoso, obviamente debe pasar una cantidad de líquidos en la parte dilatadora del pene. Y este tipo de líquido puede generar un proceso de líquido en el cual la sangre ayuda a generar rigidez en el pene. Cuando hay una penetración o una parte erectal, que es el proceso de erección, es cuando hay mucho flujo de sangre en el pene. ¿Por qué? Porque nuestra testosterona está gestionando nuestras hormonas. ¡Pam! Se paró, ¿no es cierto? Entonces se genera un proceso en el cual el pene se encuentra erecto, ¿sí? Vamos a hablar acerca del aparato reproductor femenino. Hasta aquí. Preguntas del aparato reproductor masculino. No, Miss, ninguna. Bueno, tenemos el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino tenemos trompa del falopio, tenemos los ovarios, tenemos el fondo, la posición intramural, la ampolla en donde pasa todos los óvulos, por aquí. Todo esto es el proceso donde pasa el óvulo. Se encuentra aquí. Cuando se encuentra aquí y no hay donde, perdón. Cuando no hay quien fecunde, obviamente nos pasa raspando el útero y cuando sangramos, ¿sí? A nuestra menstruación, salen unos cóbulos rojos como, chuta, me está haciendo mucha sangre. Es porque el óvulo pasó raspando nuestro útero, ¿sí? Tenemos el miometrio, el endometrio, ¿sí? Que son los tipos de tejidos ¿cómo te digo? Capitas que protege el útero, el conducto endocervical. Normalmente cuando tú usas un anticonceptivo de la famosa T, ¿sí? La T se coloca aquí, en el conducto endocervical, ¡chum! Para que no pasen los espermatozoides. Pero no recomendarle mucho la T porque es metal. Entonces cuando se pasa dentro de tu organismo se puede contaminar, ¿sí? Y también tenemos el orificio cervical externo. Vamos con los ovarios. ¿Qué son los ovarios? Los ovarios son aquellos que producen células reproductoras, ¿sí? Estas células reproductoras son llamadas óvulos. Los óvulos tienen 23 cromosomas, son células haploides sexuales, ¿sí? Estas células sexuales ayudan o generan una segregación importante de hormonas. Estas hormonas también segregan
estrógenos y progesterona. Si te preguntaran qué hormona segrega el hombre, testosterona. ¿Qué hormonas segregan las mujeres? Estrógenos y progesterona. Pregunta, ¿qué tiene un anticonceptivo que para eso nos evita tener embarazos? ¿Qué crees que tiene la pastilla del día después? Tiene las pastillas del día después, ¿verdad? ¿Sí que tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué te estoy señalando? Progesterona. Exacto. La pastilla del día después tiene progesterona. Es decir, que nosotros estamos tomando más hormonas para que las hormonas se aloquen y no puedan fecundar. Entonces, proceso anticonceptivo, ¿sí? Los ovarios están formados por famosos folículos. Los folículos son estos tipos de como puntitos, ¿sí? Normalmente así se dan los famosos quistes en los folículos, ¿ya? Y también tenemos la famosa médula. Vamos a hablar acerca de las trompas de falopio. Las trompas de falopio son conductos musculares que conectan los ovarios y el útero, ¿sí? Tienen una longitud de entre 10 a 12 centímetros de diámetro, ¿sí? Y ayuda a dilatar el ovario, ¿sí? Cuando dilata el ovario es cuando nos va a dar la regla. Entonces el ovario empieza a bajar, a bajar, a bajar, ¡pum! Salta el óvulo. Y el óvulo baja, baja, baja y baja rozando nuestro útero. Entonces, por eso es que, ay, profe, es que me duelen los cólicos, profe, ya no puedo. Es porque el óvulo pasa rozando nuestro útero y por eso nos da cólicos, ¿ya? También tenemos internamente, está cubierto por una mucosa, ¿sí? Que se encuentra ciliado o ayuda a movilizar al ovocito o al cigoto, ¿sí? En este caso es cuando ya hubo una fecundación y ya se genera un proceso endometrioso, ¿ya? También tenemos tipo de músculo que está formada la trompa de falopio, es el músculo liso. La capa más externa es la serosa, y es una capa membranosa que está expuesta a la parte del tejido conectivo. Vamos con el útero. Uy. El útero es un órgano muscular que ayuda o está apoyado en la vejiga urinaria, ¿ya? Al estar apoyado en la vejiga urinaria, este tipo de útero ayuda a generar un recto por detrás y esto hace que se pueda acentuar, ¿no? Obviamente, ¿por qué tenemos útero? Porque nosotros tenemos el desarrollo de generar vida, de generar un bebé. Entonces el útero se acomodará a futuro para un proceso gestacional cuando el bebé ya empiece a desarrollarse, ¿sí? ¿Cómo está desarrollado anatómicamente el útero? Está desarrollado por cuerpo uterino que está unido entre dos lados de trompas de falopio y están separados por el cuello uterino cervix, ¿sí? También tenemos el cervix uterino, que es el cuellito del útero, ¿sí? Y este se encuentra en el inferior de la vagina. ¿Cómo están formados o por qué capas de células están formados el útero? Por el perimetrio, por el miometrio y endometrio. Estos tres son importantes. Esa es pregunta de examen y es más que seguro que te tome. Serosa o perímetro es aquel que se encuentra en la parte posterior del perímetro del útero, ¿sí? El miometrio es el tejido muscular y el endometrio es aquella que ayuda a renovar el ciclo menstrual, como yo te dije. Cada etapa ayuda a ver si es que no hay desarrollación de fecundación. Sí, aquí tenemos un proceso del útero o un tejido uterino, en donde, como tú sabes, el ciclo circulatorio de la sangre pasa por tu organismo. Al pasar por tu organismo, principalmente empieza a hidratarse y obviamente pasan diferentes tipos de hormonas esenciales para la vida, ¿sí? Aquí tenemos el miometrio, la capa basal, el endometrio, ¿sí? Es como tipos de capas de piel. Tú sabes que en la capa tenemos la epidermis, la dermis, la mesodermis, ¿sí? Entonces son diferentes etapas que tiene el útero. Vamos con la vagina. Uy.
Ya. La vagina es un órgano femenino copulador. Sí, ese es tu útero. Para que tenga este útero tiene 3 capas, las que yo te di, ¿sí? La vagina es un órgano copulador femenino totalmente elástico que mide de 8 a 11 centímetros de largo. ¿Sirve para qué? Para que salga el flujo menstrual durante la menstruación. También sirve como orificio para introducir el pene en el proceso de la erección. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, hay un proceso coital, ¿sí? Erección del pene, entra la vagina y un coito, ¿sí? También tenemos es la vía por donde se introduce el semen con los espermatozoides para una fermentación de los óvulos, ¿sí? Si no hay penetración, no te quedas embarazada. Si hay penetración, sí hay embarazo. Y también tenemos la salida del feto. Por esta chiquita cosita de la vagina sale el bebé, ¿no? Que se conoce como parto normal. Vamos a los genitales externos. ¿Qué tiene una vagina externamente? Tiene la famosa vulva. Vulva es el conjunto de los órganos genitales externos de la mujer, que consta de vestíbulo, en donde se abre la uretra en la vagina. Sí, este es el tenemos los labios mayores y los labios menores. Mayores afuera, menores. Y el pubis, que tenemos los penitos, o te llaman monte de Venus, que normalmente siempre dicen, ay, me voy a depilar para hacerme la brasileña. No sé si has escuchado, es depilación de la parte vaginal. Normalmente, como yo no soy ginecóloga, pero los ginecólogos recomiendan que no se deba hacer una depilación en exceso, porque los vellos cubren a la vagina de estar expuesta a algunas bacterias o organismos, incluso como protección. También tenemos el famoso clítoris. El clítoris es la puntita de acá arriba, es el clítoris. Los bulbos vesticulares son los huequitos de acá adentro, esos son los bulbos vesticulares, que son para cuerpos de erectos o nexos. Y las glándulas de Bartolí o las glándulas de Skene son como las glándulas que yo te había dado de Cooper, que son las glándulas que generan el líquido seminal, y obviamente tú eres mujer, tú sabes que nos da a veces estos procesos de líquido, y a veces dices, chuta, profe, ya me puse pretito y ya me he mojado. Gracias a las glándulas de Bartolí. Las glándulas de Bartolí ayudan a que la vagina se encuentre hidratada, ¿sí? Vamos a hablar glándulas mamarias, ¿sí? Cada una de las glándulas mamarias está formada por tejido adiposo, que es grasita. También tenemos las glándulas productoras de leche o senos lactíferos, ¿sí? En donde se generan dilataciones. Y obviamente el pezón se activa y genera estos conductos que pase la leche. Tenemos los famosos areolas, y las areolas principalmente a veces pueden verse afectadas por golpes o daños. Estas areolas lastimadas conducen a incluso cáncer de seno, ¿sí? Y también tenemos el famoso pezón. Normalmente cuando una mamá tiene el pezón inverso, es decir, en la puntica adentro, normalmente las ginecólogas mandan a que se saquen con aceite. ¿Por qué? Porque el bebé no va a poder mamar. Y obviamente va a generar una desnutrición al bebé y va a hacer que el bebé le rompa el pezón a la madre, ¿sí? Vamos a explicarte acerca de cómo obtenemos los espermatogénesis. Ese es el proceso de la espermatogénesis para obtener un espermatozoide totalmente maduro, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes procedimientos. Pasamos de espermatogonia, pasa a espermatogonia primera, espermatogonia segunda, tercera y cuarta. En espermatogonia pasa espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y espermátidas. Ya empiezan a formarse la cabecita del espermatozoide. Recuerda que el espermatozoide está formado por un axón o cola, una cabeza y una punta, ¿no? La cabeza es la que entra a hacerse fecundación. En la cabeza es donde tiene la parte genética, la célula sexual. En la cola no, la cola cuando entra el óvulo fecundado, la cola queda fuera, la cola solo ayuda como movilidad, ¿sí? Como te estaba explicando, el espermatozoide está formada por una cabeza que contiene la famosa acrosomas y enzimas líticas que ayuda a mantener la cantidad
esencial para que se obtenga una célula sexual. También tenemos la pieza intermedia que contiene un cuello o centriolo mitocondrias, que es decir que tiene células y tienen ciertos 1, 2, 3 organelos. Y la cola tiene fibras de refuerzo para la movilidad, ¿sí? Y vamos con la ovogenosis. Ay, perdón. Ya. La ovogénesis principalmente está formada por una célula germinal 2N. Esta célula germinal 2N tiene compuestos ovogonias. Las ovogonias se generan en el proceso de la meiosis que ya habíamos visto, ¿sí? Y esta meiosis genera o procesa un proceso de profasia que separan los cromosomas del núcleo al citoplasma y se generan células hijas. Posteriormente, la meiosis 1 que se da en la pubertad, tú sabes que la mujer nace con sus óvulos desde niña. Normalmente las mujeres de la costa menstruan más rápido que los de la sierra por la cantidad de glóbulos rojos que tienen y de acuerdo al ambiente también, ¿sí? Ayuda a reproducirse mejor, por eso tienen mejor cuerpo que las serranas, ¿ya? Es decir que el proceso de meiosis puede ocasionar al dividirse o no más rápido el proceso de ovocito. Este ovocito primario pasa a un ovocito secundario en meiosis 2, en donde se genera un cuerpo polar, ¿sí? Y de ahí se genera la famosa ovulación, cuando ya nos da la famosa menstruación y estamos ovulando. Y obviamente aquí tenemos un óvulo totalmente maduro, ¿sí? ¿Cómo es la estructura del óvulo? El óvulo se encuentra así, este es nuestro óvulo, es como una carnecita chiquita. Está compuesto por un corpúsculo polar, una cadena radial, una capa pelúcida, un núcleo y un citoplasma. Sí, recuerda que esta es una célula. El núcleo tiene 23 cromosomas. Recuerdas que cada óvulo tiene tus 23 cromosomas y también tenemos un citoplasma en donde tiene una cantidad líquida nutritiva para que la célula pueda vivir. La membrana pelúcida, o también es conocido como membrana plasmática, ayuda a proteger a la membrana o al óvulo. ¿Cómo es el ciclo ovárico? Nosotros tenemos diferentes tipos de fases, ¿sí? La fase menstrual, que dura entre 5 a los primeros días, en donde se encuentran los folículos primarios y en que empiezan a producir estrógenos. Normalmente se dice que en el ciclo menstrual tú no te puedes quedar embarazada porque recién se están elaborando tus óvulos, entonces no hay que fecundar. Después viene la fase preovulatoria después de la menstruación, un día creo que todo de descanso, depende si es regular o irregular. Cuando es irregular no se sabe porque es irregular. Tenemos los famosos folículos de Graf que ayudan a formar ya el folículo. Ya no es folículo bebé, sino es folículo maduro. Y después en la posovulación, obviamente aquí ya se genera el famoso cuerpo lúteo y se producen los estrógenos. Y si no hay fecundación, obviamente, como te dije, empieza a rozar al útero, cham, menstruamos. Y si no, se fecunda. ¿Sí? Ese es nuestro ciclo ovárico. Mira, de osito, después pasamos a células foliculares, a célula pelúcida y de ahí está un óvulo totalmente maduro. ¿Sí? Tenemos el ciclo uterino hormonal. Este ciclo uterino tiene fases. La fase preovulatoria, como la mucosa uterina, va engrosando y va vascularizando los folículos. Y yo te dije que cada hormona de nuestro ser vivo, nosotros como mujeres, tenemos estrógenos. Después de la posovulatoria, nuestro aspecto genera un aspecto esponjoso y genera un aspecto esponjoso, y al generar un aspecto esponjoso genera un proceso de progesterona y esta progesterona hay un proceso de fecundación, ¿sí? Después que, como yo te dije, si no hay fecundación, ¿qué hace? Los estrógenos y las progesteronas los estrógenos y la progesterona se reducen, ¿sí? Como aquí tú puedes ver, aquí están los espermatozoides, aquí está, entró al óvulo el pobrecito, cham, le fecundó. ¿Y ahí qué pasa? Que se genera un proceso de fecundación totalmente fecundativo, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la fecundación.
La fecundación, como te dije, pasa el espermatozoide, ¿sí? Se une con el óvulo y genera un individuo, generando una cavidad amniótica, primítica, y obviamente la mujer ya empieza, puede generar una afectación y genera un líquido, ¿sí? Si ya hay fecundación, obviamente la mujer ya adecua su organismo desarrollar, para desarrollar el líquido, ¿sí? Vamos a hablar de las hormonas. Esto de ley es pregunta de examen. Las hormonas del FSH y las hormonas del LH. ¿Sí? ¿Cuál es la hormona FSH? Normalmente estas hormonas se dan cuando estamos en proceso de fecundación. Normalmente siempre dicen que una mujer cambia de carácter cuando empieza a formar este tipo de interacciones hormonales. Tenemos la FSH, ¿sí? Que es una hormona fólico-estimulante, y esta ayuda a generar la maduración de los líquidos. Esta maduración de estos folículos se sobreexcede, y al sobreexcederse la fecundación de estos líquidos ocasiona que esta hormona luteinizante sea una formación de los folículos. Vamos con la LH, que es la hormona luteinizante. En cambio, aquí se genera que el cuerpo lúteo esté adecuado para la fecundación y se genere que el bebé se adecue bien, ¿sí? Ambas introducen formación de estrógenos y progesteronas. Normalmente esto se da en las mujeres cuando estamos embarazadas, la LCH y la LH. Estudiar esto también, hormona folicoestimulante, hormona luteinizante. Como yo te había comentado, si no hay fecundación, obviamente los estrógenos y la progesterona inhiben, y la secreción de FSH y LH también inhibe, ¿no? Obviamente generando la menstruación. Pero si hay fecundación, obviamente tienen que adecuarse para que el bebé pueda estar en nuestro organismo. ¿Sí? Esta es la respuesta sexual de un hombre cuando tenemos excitación, cuando tenemos meseta, cuando tiene el pene irritado, ¿sí? Cuando tenemos un orgasmo también. Y cuando tenemos una resolución es cuando ya obviamente el hombre no hay un proceso sexual. En el caso de una mujer, una excitación es cuando la vagina empieza a generar una postración, ya no nos duele, una meseta y dolor, un orgasmo tampoco nos duele, una resolución cesó, ya no hay respuesta sexual. Listo, mi querida Dainelli. ¿Qué tal te pareció el día de hoy las clases? Adecuarse a su proceso, ¿no? A su proceso que mantenga al embrión, ¿sí? Normalmente cuando nos dicen, no, es que este método anticonceptivo sí me sirvió, pero me quedo embarazada, es porque depende mucho del ciclo regular o irregular que tenga una mujer. También depende mucho si la cantidad seminal de un hombre es bueno o no. A veces también eso pueden ser factores de estabilidad. Sí, Dainelli. Sí, Miss. Listo. Listo, Dainelli. Nos quedamos hasta aquí el día de hoy. ¿Sí? Cuídate Ya, mucho Miss. y estudia las materias. Ya te mando los documentos que trabajamos hoy, ¿ya? Ya, Miss. Muchas gracias. Hasta luego.